¿Y si el hundimiento del Titanic no fue un accidente? Existe una consistente teoría sobre el suceso que afirma que miembros de una poderosa élite estuvieron involucrados en una conspiración para poder crear sin obstáculos la Reserva Federal de los Estados Unidos. 3 hombres que tomarían este navío estaban entre los más ricos del mundo y eran un obstáculo para la creación del Banco Central. Los 3 morirían en el naufragio. Una imagen que circula en redes sociales y que llamó la atención de Mike Bird de Business Insider dice que 3 poderosos empresarios, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor IV, quienes se oponían a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, iban a bordo del Titanic. Los 3 murieron la noche del 14 de abril de 1912 al hundirse el navío. En 1898, un hombre llamado Morgan Robertson escribió un libro titulado Hundimiento del Titán. La novela trataba sobre un crucero de lujo, considerado insumergible, que navegaba demasiado rápido en las aguas del Atlántico Norte, provocando su colisión contra un iceberg, matando a casi todos a bordo debido a la falta de botes salvavidas. Aunque la novela fue escrita varios años antes de que el Titanic hubiera sido diseñado, hay algunas similitudes notables entre los homólogos de ficción y de la vida real. Al igual que el Titanic, el barco descrito en la novela se hundió durante el mes de abril en el Atlántico Norte y no había suficientes botes salvavidas para los pasajeros. 14 años después de la publicación de este libro de ficción, este hecho se reproduciría en la vida real y con una exactitud escalofriante. Pero esta vez tendría serias implicaciones políticas. Varios de los hombres más ricos del mundo se encontraban en el Titanic, y algunos de ellos se habían opuesto a la creación de la Reserva Federal y los bancos centrales. A principios del siglo XX, las familias dominantes en la banca y otras grandes industrias en el mundo, como los Rockefeller, Morgan y los Rothschild, buscaban por cualquier medio promulgar leyes para la creación de un banco central en los Estados Unidos. Así, el senador Nelson Aldrich, el secretario adjunto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Abram Piatt Andrew, más 5 de los financieros más importantes del país, se reunieron en un club en la isla de Jekyll, en las costas del estado de Georgia. El objetivo de la reunión: discutir la política monetaria y la creación de un sistema bancario central, que llevaría a la creación de la Reserva Federal actual, o la Fed. En los Estados Unidos se había intentado implementar anteriormente algunos sistemas de banca central, que fueron eliminados debido a la desconfianza de la población por el control de los bancos de la economía. Sin embargo, como comentamos previamente, JP Morgan, los Rothschild y los Rockefeller insistían en formar un sistema de reserva federal. Pero había algo que opacaba sus planes, y era una serie de influyentes empresarios que se oponían frontalmente a la creación de una banca central. Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería y la metalurgia, era uno de ellos. Isidor Straus, un importante empresario judío nacionalizado estadounidense, propietario de lo que hoy son los grandes almacenes Macy's, fue el segundo gran nombre en oponerse. Y por último, John Jacob Astor IV, bisnieto del considerado primer millonario de Estados Unidos, militar y considerado en ese momento el hombre con la mayor fortuna en el mundo. Los 3 estaban entre los hombres más ricos del mundo y eran un obstáculo para la creación del Banco Central. Los 3 morirían en el naufragio. Cabe mencionar que la Reserva Federal finalmente se formó un año después del hundimiento del Titanic.
Recordando lo dicho previamente de que en el Titanic viajaban personas influyentes que no estaban de acuerdo con la Reserva Federal, entonces, ¿fue su hundimiento un complot inspirado en una novela de ficción? En esta teoría, JP Morgan es señalado como uno de los responsables de la creación de una conspiración que relacionaría el hundimiento del barco con los planes para la fundación de un banco central en los Estados Unidos. Según señalan teóricos de la conspiración, fue otro buque, el Olympic, el que aparentemente se hundió en 1912 y no el Titanic, como se cree. Sabemos que suena como una locura, pero consideremos algunos datos. Hablemos primero del Olympic, primera embarcación de la clase Olympic a la que también pertenecía el Titanic. El Olympic fue el primer buque de su clase en ser construido en los astilleros de la International Mercantile Marine Company, un holding propiedad del famoso financiero JP Morgan. Con el permiso de Morgan, el presidente de la naviera White Star, J. Bruce Ismay, comenzó a trabajar en lo que se conoció como barcos de la clase Olympic. Se encargaron 3 barcos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. Sus primeros viajes fueron todo un éxito, pero previo a iniciar su 6ª travesía, el barco se encontró con serios problemas. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un incidente con un buque de guerra, el HMS Hawke, que se le acercó demasiado cuando fue atraído por la fuerte succión generada por el transatlántico. El Hawke acabó golpeando el casco del Olympic por el lado derecho, el de estribor, abriendo un gran agujero en la zona de los camarotes de tercera clase y dañando el eje de una hélice. Este accidente no causó heridos. Ambas embarcaciones omitieron medidas de seguridad y por eso colisionaron. El Olympic logró volver a puerto, pero no sin sufrir graves daños. En un juicio posterior, se haría responsable a la White Star por el incidente. Todo lo anterior es generalmente aceptado como un hecho, pero es a partir de la colisión del Olympic donde la situación comienza a no encajar para muchos. Según los teóricos de la conspiración, después del accidente, el Olympic se convirtió en un desastre económico. Tras el resultado del juicio, la compañía aseguradora determinó no hacerse responsable por el pago de las reparaciones del Olympic. Entonces, la naviera realizaría de manera secreta un cambio. Su segundo barco recién construido, el Titanic, tomaría el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. El verdadero Olympic, que sería operado secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual la White Star podría cobrar un pago de seguro que le podría permitir construir una nueva embarcación, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic habría permanecido intacto. No se permitió hacer un examen detallado del Titanic antes de su viaje inaugural. Se cree que esto fue por temor a que los expertos navales descubrieran que en realidad se trataba del Olympic. Las familias más poderosas del planeta, Rothschild, Rockefeller y Morgan, finalmente establecieron una suerte de banco central, la actual Reserva Federal. Según los medios de comunicación alternativos, esta élite que con los años se ha hecho cada vez más poderosa, tiene como fin primordial el establecimiento de una moneda única mundial y un gobierno global bajo la premisa de que ambas instituciones estén controladas por los grandes bancos, de esta manera estableciendo el llamado Nuevo Orden Mundial. Entonces, ¿fue un complot para quitar a estas 3 personas del camino el hundimiento del Titanic? Es decir, Olympic. Después de exponer esta información, puedes sacar tus propias conclusiones. Yo soy Luis. Por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás estar al tanto de nuevos contenidos. Y yo soy Claudia, y como siempre te invitamos a formar parte de nuestra joven comunidad. ¡Hasta la próxima!